Nosotros le vamos a exponer el tema de elaboración de madera plástica creada a partir de unicel, EPS y acerrín para aumentar su durabilidad de uso. Somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Nuestra carrera es Ingeniería Industrial y mi equipo está conformado por Rodríguez Rocha Marlén Guadalupe, Vargas Hernández Marco Antonio, Arias Velázquez César Alexis y su servidora Zúñiga Macedonio Perla Alexandra. Bueno, para comenzar con esta exposición, daré un pequeño resumen acerca del desarrollo de este proyecto. En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán se realizó un material denominado madera plástica, en donde se implementaron métodos para poder usar las porciones de la mezcla requerida, en el cual se utilizó el método Pocayoke y el método factorial completo. Este es un método estadístico. Con base a estos métodos, pues pudimos obtener una mezcla base del proceso que debe tener una consistencia precisa para evitar que este producto sea húmedo en su mayoría. Y a su vez, con el método factorial, se pudo determinar cuál es el rendimiento de dicha madera y esto dependerá del tipo de material que se utilizará. Bueno, como sabemos, la madera plástica es un material compuesto WPC o Word Posture Composition. Es un producto de mezcla entre un agregado sintético y uno de origen orgánico, debido a que este tipo de unión permite desarrollar estructuras más sólidas y duraderas a comparación de la madera tradicional. Bueno, también estos WPC no son materiales amistosos con el medio ambiente, ya que la principal fuente de donde se obtienen pueden ser de materia virgen, como lo es el acerrín de madera, o reciclados, como lo es el unicel, lo que nos va a permitir reducir costos de manufactura, energía, además de aprovechar al máximo el desperdicio de esta materia. Bueno, la madera plástica en estos tiempos se ha convertido en una alternativa renovable, prometedora, debido a que ha incrementado su aplicación en distintos campos. La incorporación de plásticos a la madera convencional contribuye a solucionar un problema ambiental, evitando la tala discriminatoria de bosques y preservando los recursos, debido a que es mucho más amigable con el medio ambiente en general. Entre las ventajas que podemos ver de la madera plástica frente a la madera convencional, se puede destacar que hay una mayor permeabilidad, es de fácil mantenimiento, baja absorción de la humedad, reciclabilidad, resistencia a la degradación biológica, versatilidad de aplicación, productividad térmica, capacidad calorífica, difusión térmica, mayor resistencia al ataque microbiano y flexibilidad. El EPS o polietileno expandido tiene propiedades de amortiguación para reducir la fuerza de impacto y prolongar el tiempo de impacto, además de ser un aislante térmico resistente al agua, reduce el ruido y conserva el calor y también de conductividad térmica. Bueno, lo que nos va a permitir este material en el EPS con el acerrín es que vamos a tener un material que sea, aparte de ser resistente al agua, no va a generar plagas, lo que va a permitir que la vida útil sea mayor frente a la madera tradicional. Ok, a continuación les daré un pequeño enlace sobre la problemática en la que nos basamos para realizar nuestro proyecto sobre madera plástica. La presente investigación describe un problema que afecta a los estudiantes y docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Esto debido a que en los últimos años y tiempo se ha observado que los alumnos suelen trabajar mucho con hojas sueltas y escribir en cualquier lugar es difícil, por lo cual se requiere necesariamente de una superficie plana y fija para poder desempeñar sus actividades de clase. Esto se ha visto afectado para los alumnos, ya que en todo momento deben permanecer en sus bancas de trabajo. Alguna problemática identificada que se pudo presentar mediante su desarrollo de la madera plástica es la obtención de dichos recursos, como lo son el unicel y la madera. Esto, esto debido a que se buscará reutilizar principalmente el unicel y la madera, como también lo es el acerrín, pero pues su adquisición suele ser algo difícil.
Básicamente nos estamos enfocando en darle un apoyo a nuestros alumnos del tecnológico que muchas veces necesitamos tener algo en que poder recargarnos para poder hacer apuntes, alguna tarea y muchas veces no hay lugares como tal para poderlo realizar, como también lo es encontrar algunos materiales que nosotros estamos utilizando para nuestro producto o nuestro eh, pues lo que les vamos a ofrecer. Básicamente muchas veces es el problema con los proveedores, que muchas veces es una problemática encontrarlos para que nos puedan abastecer el producto que necesitamos. Bueno, como justificación a este proyecto, tenemos que por esta razón, este proyecto nos ayudará a reciclar y a la extensión de vida para algunos productos precedentes de la madera y del unicel, o mejor conocido también como EPS. Se busca obtener la reducción de contaminantes como lo son los polímeros o, o poliestireno expandido, en este caso es el unicel. Los cuales son materiales que hoy en día son mayores contaminantes para el planeta, ya que sus condiciones estéticas ya no cumplen con los requerimientos que el consumidor busca, haciendo de que estos dos materiales sean un foco importante de contaminación para la población en general. Es por ello que pues, se busca realizar tablas portahojas hechas a base de madera plástica, las cuales tienen como característica sustituir a la madera convencional a base de acerrín o viruta y acompañada de unicel y algunos otros materiales que funcionen como aditivo, dando una estructura más sólida a nuestro producto. Bueno, como objetivo general del proyecto, pues es la elaboración de madera plástica a base de unicel, EPS y acerrín fino, buscando el aumento de su durabilidad y pues la utilidad de su uso en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. También tenemos objetivos particulares, que estos se dividen en dos. Desarrollar diferentes prototipos con base en cambios de las proporciones de la mezcla y describir las características que debe tener la mezcla para la materia base del prototipo. Bueno, para comenzar con la metodología, ya se había mencionado anteriormente que se tomaron en cuenta métodos o una metodología para poder desarrollar este proyecto, por lo cual, bueno, se tomó en cuenta el método Pocayoke, el cual consiste que, pues, permite crear un sistema en el proceso para evitar equivocaciones futuras que tengan un impacto de mayor relevancia, basándose en dos funciones, en alertar y corregir. Es ahí en donde si se pueden reducir el número de fallas, si se puede reducir el número de fallas, se puede evitar errores y se puede lograr un cero de efectos. También hicimos uso del diseño factorial completo. Este método consiste en comparar dos o más tratamientos debido a la variabilidad en la integración de materiales y la manipulación del operador. Y por último, también se utilizó lo que fue la metodología Kano, el cual nos ayudó en este modelo bueno, es una herramienta de gestión de la calidad que facilita las decisiones de mercadeo y en especial aquellas que son vinculadas en el desarrollo de productos y servicios. Este modelo clasifica los requerimientos de los clientes en tres categorías, en donde A corresponde a los atributos, a atributos atractivos, perdón. U son los atributos unidimensionales y O son atributos obligatorios. Bueno, para este primer objetivo particular 1, que es desarrollar diferentes prototipos con base en cambios de las proporciones de la mezcla, nuestro objetivo se llevó a cabo mediante la metodología Pocayoke y el diseño factorial completo de la siguiente forma.
Se elaboraron distintos prototipos usando distintas cantidades de cada material. Esto para buscar que cada vez que lo realizáramos, mejorar el prototipo. En algunas pruebas se usó más thinner y resistol con menor cantidad de unicel y acerrín, y de igual manera, a la inversa, utilizando más acerrín y unicel y con menor cantidad de thinner y resistol. En total se realizaron 10 pruebas para hacer todas las combinaciones posibles y que nuestro prototipo saliera lo mejor posible. Los primeros errores cometidos, que los detectamos, fueron dados por poner demasiado producto líquido, lo que nos provocaba un exceso de humedad y que la tabla presentara, que se cuarteara fácilmente y que no se secara en el tiempo que nosotros teníamos establecido. El exceso de thinner logró también generar un olor muy fuerte que de inmediato se lograba detectar. Además, esto era perjudicial para la salud de nosotros que lo estábamos haciendo. Después, cada integrante retroalimentaba sus prototipos y hacía correcciones que poco a poco fueron demostrando las mejoras, y con ello dio paso a la selección de la mejor combinación de materiales. Bueno, para llevar a cabo el registro de estos experimentos que llevamos con anterioridad, se llevaron a cabo bitácoras, las cuales, bueno, su aplicación es principalmente para el método Poka-Yoke, que permitió determinar las mezclas base del proceso con las características requeridas a través de bitácoras, en donde se registró el proceso utilizado para la creación de madera plástica, las observaciones vistas durante y después del proceso, además del día realizado del prototipo. Bueno, aquí en pantalla se muestran las bitácoras que utilizamos para cada uno de los prototipos que nosotros realizamos. Como ya lo mencionaba mi compañera Alexandra, se realizaron 10 pruebas en donde en cada uno de los prototipos se llevó a cabo una variabilidad de porcentaje. Y en esta lista se fueron agregando cuánto porcentaje de más se le puso, cuánto de menos y las características que obtuvo al final del proceso. Si estas contaban con las características que nosotros presentamos o no. Y de ahí fue en donde se fueron retroalimentando dichas observaciones, ya que como lo mencionamos, la madera plástica queremos que sea tanto resistente como libre de humedad y permeabilizada. Entonces, tomamos como parámetros estas características y de ahí fuimos determinando qué prototipo nos servía y qué prototipo no. Bueno, también se tomaron en cuenta 3 factores principales para el desarrollo de este proyecto, que son los factores temporales. Esto se refiere a los horarios o tiempos que se tarda en desarrollar dicho proceso. También otro de los factores que nos impacta son los ambientales, ya que en ese entran lo que son el ambiente térmico, la iluminación, el ruido y vibraciones y la calidad del medio ambiente interno. Esto se debe a que, pues, son condiciones que en cierto momento se puede ver afectado en nuestro proceso. Y por último tenemos lo que es el factor humano. En pues, más que nada entra lo que es la experiencia, el conocimiento, la capacidad, la exposición a químicos y la fatiga que puede presentar el trabajador, ya que si con el tiempo el trabajador o, bueno, la persona que se encarga de hacer dicho proceso presenta alguno de estos aspectos, eh, hará que nuestro proceso se verá afectado y no cumpla con las características o el objetivo al que queremos llegar. Ahora les explicaré el diseño factorial completo. Bueno, en este diseño factorial completo lo que nosotros queríamos era conocer las proporciones adecuadas para determinar la manera en que influye en el resultado final de la madera plástica. Para su elaboración se consideraron los siguientes factores. En el tipo A se consideró el tipo de thinner y en el tipo B se consideró los uniceles.
ya que tenemos en cuenta estas dos variables que son las que podrían tener más efecto en el proceso y son más sencillos de manipular. ¿Por qué separamos el thinner y el unicel? Bueno, el thinner y el unicel se separó porque utilizamos dos tipos de thinner, que es el americano y el estándar, y el tipo de unicel, encontramos el unicel que viene un poco menos procesado, que es el que se encuentra en los empaques de electrodomésticos, en las teles, en cosas de ese tipo, y el que viene más procesado, que es el que tenemos en los platos desechables, en los vasos y cosas por el estilo. Cada una de estas variables o factores, en sus respectivas condiciones de trabajo, proporcionan un efecto diferente en el experimento. Estos efectos se miden en caso con el coeficiente de integración de cada una de las combinaciones en el experimento. Los valores utilizados son manejados en porcentaje de acuerdo a las cantidades determinadas para el proceso de elaboración y lo vamos a mostrar en la siguiente tabla. Bueno, como lo mencionaba, los niveles para estas dos variables serán denominados en este caso nivel 1 y nivel 2. Estos niveles representan cada uno de los tipos de solvencia y de adhesión con los que se pueden trabajar para los factores seleccionados. Teniendo así para el factor A, A1 es el thinner americano y A2 el thinner estándar. Para el factor B es el B1 son el unicel de desechable y el B2 es el unicel de embalaje. En la tabla que tenemos a un lado podemos ver que en la primera fila encontramos A1 y A2 y en la primera columna encontramos a B1 y B2. Vamos a calcular así los efectos simples. Los efectos simples de A sobre B1 será que el 58% menos el 64% da un menos 6. Y su efecto simples de A sobre B2 nos da un 64 menos un 58, nos da un 6. Los efectos principales es la media entre A1 para ambos niveles de B. Esto quiere decir que vamos a medir mu es igual al medio de la suma de los factores de B1 con respecto a 1 y a 2, que sería 64 más, sería de B1 con respecto a A1. Sería de 64 más 58 y nos da un total de 61. Para la media de A2 vamos a verificar ambos niveles de B. Esto quiere decir que vamos a contrarrestar los niveles que presenta A2 en los dos niveles del B, que sería igual a mu, igual al medio de 58 más 64, y de igual manera nos da un 61. Y los efectos que tienen de interacción entre estas dos es, vamos a restar L2 menos L1, que nos da un 0. Esto quiere decir que si tenemos thinner americano y ponemos unicel de desechable, va a tener un 64% de adherencia nuestro producto y va a salir en términos generales bueno. Cuando tenemos un A1, que es un thinner americano con un unicel desechable, baja el porcentaje de adhesión y el porcentaje en sus efectos que queríamos lograr, dando como resultado un 58%. A contrario, si tenemos el thinner estándar con el unicel de desechables, de igual manera baja a un 58%. Pero si tenemos un thinner estándar con un unicel de embalaje, vuelve a subir a un 64%. Lo que nos arrojó esta tabla es que si usamos la mezcla de thinner americano con unicel de desechables, va a resultar en condiciones óptimas lo que queremos lograr. De igual manera, si se utiliza el thinner estándar, tiene que ser con el unicel de embalaje, debido a que la mezcla de estos dos igual nos va a brindar los efectos o las proporciones que nosotros deseábamos en nuestra madera. Bueno, nuestro objetivo, el desarrollo del objetivo particular 2, es describir las características que debe tener la mezcla para la materia base del prototipo. Aquí pues realizamos 2 encuestas que pues nos arrojaron
o se interpretaron mediante el modelo Kano. Para lograr identificar cuáles son las características de la tabla portahojas, pues se realizó el diseño de dos encuestas, como se los mencionaba. Y también se implementó una encuesta dirigida al público en general, la cual pues nos permitió pues conocer las características que generen un valor agregado a nuestro producto y para que los clientes opten para la compra de este dicho producto, ha hecho a base de madera plástica. Como siguiente, pues el modelo pues, clasifica los requerimientos de los clientes en 3 categorías, en donde A pues corresponde a los atributos atractivos, U atributos unidimensionales y O atributos obligatorios. En la parte de abajo pues se visualiza un gráfico donde pues están los atributos atractivos, obligatorios y unidimensionales. Los atractivos, pues esto es cuando los clientes valoran que está muy presente el requerimiento, aunque no pues se note su ausencia. Esto quiere decir que, mm, pues sí, que llama la atención de los clientes para poder adquirir ese producto. Y los obligatorios es cuando la ausencia de un requerimiento provoca insatisfacción, aunque su presencia se da por hecha y especialmente no se valore. Los unidimensionales pues están representados por el aumento en la satisfacción del cliente aproximadamente lineal con un aumento de su funcionalidad. Bueno, complementando lo que dijo mi compañero, para encontrar más especificaciones acerca de las características y lograr una clasificación precisa, se realizó una segunda encuesta, la cual constó de 10 preguntas a un grupo de personas que tienen un rango de edad entre 18 y 24 años, que suelen estar más en relación con este proyecto, que son el público a quien iba dirigido nuestro proyecto. La mayoría de las respuestas que se encontraron en esta segunda encuesta van encaminadas a que es algo básico regular lo que esperan de la tabla, apuntando a que en definitiva es algo bueno. Las opciones de las respuestas fueron que si era para ellos necesario algo básico, que si les daba igual, y otras opciones de respuesta fue mucho, poco, regular o nada. Bueno, como resultados para el objetivo 1, obtuvimos que se realizaron 10 pruebas para hacer todas las combinaciones posibles y que nuestro prototipo saliera lo mejor posible. Los primeros errores cometidos fueron fue dado por poner demasiado producto líquido. Incluso el exceso de thinner logró un olor fuerte que de inmediato se lograba detectar. Esta es una característica que queríamos descartar, ya que pues el olor a thinner en un cierto tiempo llegaba a ser desagradable e incluso empezaba a hacer que presentáramos malestares. Y bueno, en esta bitácora se muestran las especificaciones o características que se tomaron en cuenta para poder llevar a cabo el registro. Como ya lo había mencionado anteriormente desde el desarrollo del objetivo, estas bitácoras fueron de suma importancia tanto para el desarrollo del proyecto como para nosotros identificar qué proporciones eran las adecuadas para realizar una tabla que cumpliera con todas las características o con las más posibles que nosotros queríamos ofrecerle al cliente. Igual, bueno, con estas pudimos determinar qué tanto se le podía echar, bueno, cuánto podíamos agregar en dicho proceso, ya que como lo mencionábamos, si agregábamos productos líquidos de más, nuestro producto o no secaba completamente o era muy frágil, así como si también echábamos productos sólidos de más, hacían que no cumplieran con las características o que no se combinaran adecuadamente.
Disculpen. Para los resultados del diseño factorial completo, los resultados de la aplicación del diseño factorial se interpretaron de la siguiente manera. Disculpen. Bueno, el L1 es la mezcla de tipo 1. Esta tiene mayor coeficiente de solvencia que el tipo 2 cuando se realiza la adhesión de tipo 1. Era lo que les decía, que si teníamos el thinner cuando se usaba el thinner americano, presentaba una mayor adhesión a cuando se utilizaba el de tipo 1. Entonces, es ahí donde nosotros, de acuerdo a las bitácoras, empezábamos a jugar con las proporciones de la mezcla y observábamos para ver qué efectos eran los que teníamos. En contrario del L2, es que la mezcla del tipo 2 tiene un mayor coeficiente de solvencia que el tipo 1 cuando se realiza la adhesión de tipo 2. Esto quiere decir que si la mezcla de tipo 2, que es el thinner estándar, tiene mayor solvencia cuando se le aplica un unicel de embalaje. Era lo que les explicaba hace un momento. De acuerdo en la tabla que vimos, los que presentan el porcentaje del 68% son los que más se adecúan o convienen a nuestro proyecto, debido a que son los que presentaron mejoras y en ese tipo de mezclas fue en el que nos basamos para conseguir las características que deseábamos, como lo era la impermeabilidad y el que no se cuarteara nuestra tabla. Bueno, los resultados de nuestro objetivo particular 2, pues se realizó una encuesta, como se les mencionaba, para ver lo importante, que era para los clientes la calidad de la madera y el precio. Se interpretan los datos con una escala del 0 al 100, siendo el 100% lo más importante y el 0% lo menos importante, a lo cual pues obtuvo una importancia de tamaño del 58.3%, el peso del 59.3%, material del 75%, el precio del 33%, practicidad del 72.7%, la vida útil del 91.7% y la estética del 75%. Bueno, un costado se clasifica por pregunta, que es el tamaño, el peso, el material, el precio, la practicidad, la vida útil y la estadística. Y pues a un lado de esas características, pues está su porcentaje, como se los mencioné hace un momento. Y por lo que se determina que lo principal para los clientes es la vida del producto, seguido del material y su estética. Por eso nos enfocamos en los componentes de la mezcla y que se integran características deseadas y una mayor durabilidad de la vida útil del producto. Complementando el resultado del objetivo 2, en la encuesta cualitativa con base a preguntas abiertas se determinó que a la gente le parece interesante el hecho de que se cree una madera portahojas a base de madera plástica. A pesar de nunca haber visto una que les parezca similar, no les parece una mala idea. También les suena algo interesante. Lo que esperan de nuestra tabla es que también tenga una buena durabilidad, resistencia, buen tamaño, sea ligera y fácil de transportar. Esta sería utilizada para ámbitos escolares, por lo cual les gustaría que fuera algo innovador, y en base al resultado de la encuesta podemos darnos cuenta que sí la comprarían. Como lo pueden ver, a su lado derecho hay un gráfico
en el cual tomamos las preguntas que fueron de forma cualitativa de una forma de pregunta abierta, lo cual nos muestra que les interesaría, bueno, en la escala de 0 a 100%, cuánto les interesaría cada aspecto. Como lo podemos ver, la estética sería un 16%, el tamaño un 12%, el peso un 13%, el material un 16%, el precio 7%, la practicidad 16% y la vida útil un 20%. Por lo cual podemos determinar que lo que más les interesa a las personas a las que les hicimos la encuesta, que sería a nuestro público, al que le ofreceríamos dicho producto, sería la vida útil y la practicidad. Con esto nos podemos dar una idea de a qué nos podemos enfocar más y ponerle un poco más de empeño o más cuidado a la hora de elaborar nuestro producto para que éste pueda funcionar y tengamos un resultado óptimo para nosotros y nuestro producto se dé a conocer de la mejor forma. A manera de Eh, conclusión, para poder elaborar prototipos de madera plástica, hubo que realizar experimentos con respecto a las proporciones de los materiales para determinar cuáles son las características y cantidades exactas que requiere su elaboración. Para desarrollarlos, como ya se mencionaba, se utilizó el método Pocayoke, el cual nos permitió llegar a la mezcla base del proceso de secado, y las bitácoras realizadas ayudaron a controlar respecto a las propiedades agregadas. Se hizo pues uso del método factorial completo, en el cual pues se llegó a la determinación de que el tipo de thinner estándar es el más conveniente y eficiente para este tipo de proceso debido a las características que presentan las tablas elaboradas con este solvente. De lo contrario, pues con el thinner de tipo americano, los resultados arrojaron que se requiere de más proporción y esto hace que la madera plástica no cuente con pues las características esperadas, y con el unicel se determinó que todo el que se obtiene de los electrodomésticos es el más pues conveniente para manipularla de manera correcta y pues que salga pues con calidad nuestro producto. Y de lo contrario, el unicel desechable hace que que no se obtengan pues los resultados que al principio pues esperábamos. También las respuestas obtenidas de las encuestas fueron interpretadas con ayuda del método Kano, el cual relacionó lo que existe entre las características o funciones de nuestro producto y el nivel de satisfacción que les proporciona a los clientes. Este método implicaba hacer encuestas al cliente o a la persona que podría adquirir un producto y se presentaron los resultados en un gráfico para observar lo que quería el cliente o las personas. Con este método se logró cumplir el objetivo que se propuso. Agradecemos su atención y esto sería todo por parte de nuestro equipo.